Capítulo 2. Durante lo que le pareció un largo rato, aunque pudieron ser solo unos minutos, el duque permaneció contemplando el balcón vacío y mientras lo hacía, como un rompecabezas que tomara forma, comprendió cómo lo habían engañado y atrapado. No solo era muy inteligente, también tenía una excelente memoria. Le había sido muy útil tanto en Eton como en Oxford ya que con poco trabajo lograba premios y trofeos. Ahora al ver desfilar su pasado ante sus ojos como si tuviera ante sí una linterna mágica apareció Jimmy Hudson cuando eran huéspedes en el castillo Warwick, diciéndole que el conde de Sedgewick tenía muy buenos caballos y que él iba a pedir uno prestado para competir en la carrera de obstáculos de la localidad. Sé un buen amigo y no entre Raven le suplicó, lo quiero ganar. El duque había sonreído. ¿Cuál es el premio?, preguntó. 1000 libras esterlinas, una copa de plata y un palpitante corazón joven, contestó Jimmy con animación. El duque rió y aceptó no participar en la carrera puesto que sabía que aunque el palpitante corazón joven podía resultar tentador para Jimmy eran mucho más importantes las 1000 libras esterlinas. Jimmy Hudson, con quien había estudiado en Eton, era hijo de un noble que tenía una propiedad muy pequeña. Al dejar la escuela, cuando el duque se fue a Oxford, Jimmy sirvió durante 4 años en la brigada de guardias, pero entonces comprendió que no tenía suficiente dinero para permanecer en el regimiento y que eso no le permitiría lograr nada. Decidió que para llevar la vida que deseaba, lo único que podía hacer era casarse con una heredera. Logró que lo presentaran a una de las anfitrionas más renombradas de Londres que tenía 2 hijas bastante feas, pero muy ricas. Solo que James Hudson no previó lo que lograría atraer. Era sumamente atractivo y cuando combinaba su encanto con sus buenos modales, las mujeres lo encontraban irresistible. Sin embargo, en esa casa en particular no fueron las hijas quienes sucumbieron a su encanto, sino la madre. Después de escoltarla de fiesta en fiesta, como era invitada a las reuniones más exclusivas en las que entre los invitados se encontraba el príncipe de Gales, Jimmy logró un lugar en la sociedad que ni en sus más atrevidos sueños hubiera imaginado. Decidido a hacerse agradable no solo a las damas hermosas sino a todos, y además era un buen jugador de cartas, un excelente jinete y un divertido narrador de sobremesa, se convirtió en parte del grupo de la casa Marlborough. Sus ganancias en el juego le permitían pagar algunas de las cuentas de su sastre y dar propinas a los sirvientes de las casas en que se hospedaba como invitado. Pero todo lo demás que deseaba lo conseguía gratis. Las damas que encontraban en él a un ardiente amante lo surtían de mancuernillas de oro y otros muchos pequeños lujos que jamás podría obtener de su escasa cuenta de banco. Al igual que el duque antes de conocer a Cleodel, Jimmy no tenía ninguna intención de convertirse en un hombre casado, limitarse a una sola mujer. Cuando era bien recibido en los brazos de muchas bellezas, sería un error ahora que se encontraba en la cresta de la ola social para asombro tanto de sus amigos como de sí mismo. Al pensar en retrospectiva el duque comprendió que debió haber sido antes de solicitar los caballos del conde de Sedgewick para competir en la carrera de obstáculos, que Jimmy había conocido a Cleodel. No habría sido usual para él interesarse en alguien tan joven, pero Cleodel, como bien sabía el duque, era diferente, y el año que había pasado de luto debió haberla hecho sentirse ansiosa de emociones. Pudo haber sido Jimmy, pensó furioso, quien la instruyera en la forma de atraer y capturar al partido de más brillo social en el país. Muchas veces habían discutido sobre la forma en que las mujeres facilitaban los romances que ambos tenían con tanta frecuencia y cómo al hacerlo así eliminaban toda la emoción de la conquista y la excitación de ser el triunfador en una hazaña difícil. El duque jamás mencionaba el nombre de ninguna mujer ni indicaba que se refería a alguien en quien estuviera o había estado interesado, sino que generalizaba al decirle a Jimmy: «Vamos, desearía que me lo pusieran más difícil». Ambos se habían reído de buena gana. Ahora acudían a su memoria otras conversaciones semejantes entre ambos. Comprendía que Jimmy había entendido con exactitud lo que él deseaba y lo que le resultaría fascinante por ser una experiencia nueva. En el momento que Cleodel contuvo sus avances, cuando se mostró poco ansiosa de verlo,
Las ocasiones en que se sintió frustrado por su indiferencia y su negativa a bailar con él. Todo había resultado un reto que encontró irresistible. Debió haber sido Jimmy, pensó, quien le dijo que aunque comprometieran lo mantuviera siempre a distancia. Por supuesto, ahora sospechaba que como estaba enamorada de Jimmy no tenía deseos de estar cerca de ningún otro hombre. El hecho de que lo hubieran humillado y hecho pasar por tonto, hizo que el duque sintiera deseos de subir por la escalera y enfrentarse a Cleodel y a Jimmy de tal manera que los hiciera sentir avergonzados. Luego se dijo que esa sería una venganza demasiado sencilla. Además daría lugar a un escándalo mayúsculo y como no quería que el mundo se enterara de que había sido burlado por uno de sus mejores amigos, todo parecía indicar que debía seguir adelante con la boda y convertir a Cleodel en su esposa. De pronto su boca se hizo una mueca de desprecio y se dijo que jamás se casaría con una mujer que actuara como Cleodel lo hacía en esos momentos. El solo hecho de pensarlo lo hizo sentir tan furioso que le pareció ver toda la casa, y especialmente el balcón, teñidos de sangre. Decidió que debía ser más sutil y lastimar a Cleodel y a Jimmy como ellos lo habían hecho. Forjó un plan en su mente y se volvió con lentitud hacia la puerta del jardín que daba a la calle. Tal como lo esperaba, era posible abrirla desde el interior, así que salió y comenzó a caminar por el camino desierto. Se dio cuenta de que todavía llevaba en las manos el ramo y la carta. Aplastó las flores hasta deshacerlas, rompió en 1000 pedazos la carta y arrojó ambas cosas a la basura. Al reiniciar su caminata en su rostro se marcaban nuevas líneas duras que lo hacían parecer mayor de lo que era. A la mañana siguiente el duque cruzó el canal en su yate que siempre estaba listo para zarpar en el muelle de Dover. La eficiencia que esperaba de sus empleados y que resultaba en una organización casi perfecta de sus casas y propiedades fue puesta a prueba cuando al volver a la casa Ravenstock después de medianoche envió a buscar al señor Matthews. El lacayo que estaba de servicio durante la noche se apresuró a subir a avisarle y en menos de 10 minutos el señor Matthews se reunió con su amo en la biblioteca. Las órdenes que dio de forma breve y cortante ocasionaron que se despertara a un buen número de sirvientes que pasaron la noche haciendo maletas, que un mensajero saliera hacia Dover al amanecer y que el vagón privado del duque se enganchara a uno de los primeros trenes que salieran hacia Dover. Después de dar sus órdenes como un general que se prepara para la batalla, el duque se retiró a sus habitaciones. Al día siguiente bajó a desayunar vestido con elegancia, pero con una expresión en el rostro que sus sirvientes no le habían visto desde que se enamorara. Cuando el señor Matthews le entregó su pasaporte y una importante suma de dinero le preguntó: ¿Puedo preguntarle su señoría qué debo decir a los que me pregunten por su paradero? Después de que envíe la noticia al Gazette, al Times y al Morning Post como le indiqué, de que mi boda con Lady Cleodel se ha pospuesto, no tiene más que decir. ¿Nada, su señoría?, preguntó nervioso el señor Matthews. Nada, si Lady Cleodel y el conde, comenzó a decir el secretario. Ya escuchó lo que dije, Matthews, lo interrumpió el duque. Muy bien, su señoría. Cumpliré sus órdenes y veré que todo el personal de la casa lo haga también. El duque no contestó, se limitó a dirigirse hacia el carruaje cerrado que lo esperaba para conducirlo a la estación. Después de cruzar el canal, varios altos oficiales del ferrocarril lo escoltaron hasta su vagón privado que se hallaba enganchado al expreso de París. Su casa de los Campos Elíseos estaba lista para recibirlo y a la mañana siguiente, un carruaje tirado por 4 finos caballos lo condujo fuera de París, por un camino en dirección de Versalles. Su destino final no era la residencia de antiguos reyes. Sus caballos se detuvieron en una pequeña villa frente al convento del Sagrado Corazón. A cualquiera que conociera al duque le hubiese parecido un extraño lugar para que él lo visitara. Sin embargo, otra vez lo esperaban y una sonriente monja abrió la pesada reja de hierro y lo condujo a través de los pasadizos del claustro hasta una habitación con vista al jardín. Su señoría el duque, reverenda madre, anunció la monja al abrir la puerta. Una mujer vestida de blanco que escribía en el escritorio junto a la ventana se puso de pie y lanzó un pequeño grito de alegría. Le ofreció ambas manos al duque y al tomarlas entre las suyas él se inclinó para besarla en la mejilla. ¿Cómo estás, Marguerite?
Estoy encantada de verte, Raven, pero es una gran sorpresa. Pensé que estarías demasiado ocupado en Londres para visitar París a menos que lo hicieras en luna de miel. Al hablar notó que los ojos de su hermano se ensombrecían y que una mueca distorsionaba su atractivo rostro. Perceptiva como había sido siempre, Lady Margaret se apresuró a preguntar: ¿qué problema tienes? ¿Qué ha sucedido? Es de lo que vengo a hablar contigo. ¿Nos sentamos? Por supuesto. Ordené para ti vino y algunos de los panecillos que, como recordarás, son una de las especialidades de mi convento. El duque sonrió aunque no tuvo oportunidad de contestar porque en ese momento entraba en la habitación una monja con una bandeja que contenía el vino y los panecillos. La colocó a un lado del sofá, hizo una respetuosa reverencia y se retiró. El duque miró a su hermana. Aunque era 15 años mayor que él, todavía parecía una mujer joven y aún conservaba la belleza que la había convertido en un éxito social cuando hizo su debut. El finado duque de Ravenstock y su esposa tenían absoluta confianza que su única hija, Margaret, hiciera un brillante matrimonio. Al baile ofrecido en la casa Ravenstock no solo habían asistido todos los solteros aristócratas elegibles, sino también varios hijos jóvenes de monarcas reinantes y príncipes extranjeros. El hecho de que Lady Margaret se enamorara del hijo mayor de Lord Lansdowne no era lo que ellos habían esperado, pero sí aceptable. Era un poco más grande que ella y había logrado renombre en el ejército. Tenía un carácter serio, era bastante reservado y poco sociable. Su nombre jamás se había relacionado con ninguna mujer y se sabía que se dedicaba por entero a su regimiento. En el momento que vio a Margaret comprendió que sería la única mujer a quien podría amar y le entregó su corazón sin reservas. El duque y la duquesa accedieron a la boda y se arregló que tuviera lugar 6 meses después. Margaret, que sentía que caminaba en las nubes y vivía en el paraíso, estaba dispuesta a aceptar todo con tal de que le permitieran casarse con el hombre que amaba. Pasaban juntos todos los momentos que Arthur Lansdowne podía alejarse de sus deberes en el regimiento. Entonces, 2 meses antes de la boda, lo enviaron al extranjero a una misión especial en Sudán, lugar donde corrían rumores de revuelta entre las tribus. Como las hostilidades no se habían iniciado, no existía ni la más ligera probabilidad de peligro. Desgraciadamente fue asesinado por el puñal de un loco que buscaba vengarse de algo que solo existía en su imaginación. Para Margaret el mundo terminó, no escuchaba a nadie ni aceptaba ningún tipo de consuelo que se le ofreciera. Como no soportaba permanecer en ningún lugar donde antes hubiera estado con Arthur, abandonó Inglaterra, y a pesar de todas las protestas ingresó en un convento en Francia. Fue aceptada en la Iglesia católica y pese a que sus padres le rogaron casi de rodillas que se diera tiempo para reponerse de su pena, no quiso escucharlos. Antes de cumplir los 23 años tomó los votos irrevocables. Debido a que poseía una inteligencia fuera de lo común y era también muy rica, a medida que los años pasaron ascendió de novicia a superiora de un convento en las afueras de París. Lo ocupaban monjas que provenían de familias de importancia similar a la de su padre, así como novicias que según la Iglesia debían pensar y meditar antes de tomar los votos definitivos y renunciar a su libertad para dedicar su vida a la oración y la castidad. Lady Margaret logró, además de la aprobación y admiración de su cardenal en Francia, la del Papa y de otros dignatarios del Vaticano. El duque sabía que ella brindaba a su manera un servicio único en la Iglesia al dar a quienes eran inteligentes y bien nacidas como ella la oportunidad de servir a Dios sin desperdiciar sus habilidades. Algunas de las monjas del convento de su hermana habían escrito libros que despertaban la admiración del mundo exterior. Lo mismo sucedía con los bordados y el encaje que se hacían en el convento. Cada vez que visitaba a su hermana el duque comprendía que a pesar de que el mundo social pensaba que había desperdiciado su vida, Margaret en realidad era una mujer muy feliz y por completo autosuficiente. Y su vocación le había otorgado un poder de comprensión que lo hacía sentir que era posible acudir a ella en cualquier emergencia, por eso ahora estaba allí. Lady Margaret le sirvió vino y después se sentó a su lado para preguntarle con ternura: ¿qué ha sucedido, Raven? No deseo hablar de ello, lo que quiero es que me encuentres una esposa que sea pura e inmaculada. Si su propósito había sido desconcertar a su hermana,
Lo logró. Lady Margaret no lanzó ninguna exclamación, solo lo miró con una expresión de sorpresa en sus ojos azules, que después se convirtió en piedad. ¿Por qué has acudido a mí, Raven? Porque sé que solo aquí, entre las jóvenes que te rodean y que meditan acerca de su vocación, podré encontrar alguna que no esté contaminada por el mundo, o debo decir por otros hombres. La amargura de su voz le reveló a Lady Margaret, sin necesidad de explicaciones, lo que había sucedido. Dejó caer las manos sobre su regazo y desvió la vista antes de decir: si alguna vez dudé de la eficacia de la oración, ahora me convences de que siempre recibe respuesta. El duque guardó silencio. Esperó que su hermana continuara. He orado durante algún tiempo para resolver cierto problema y cuando menos lo esperaba y sentía que la solución se encontraba en otra dirección, llegas tú. ¿Puedes darme lo que pido? Su hermana lanzó un suspiro. Podría, pero al mismo tiempo tengo miedo. No sé si deba hacerlo. ¿Por qué no me explicas lo que piensas y la razón de tus oraciones? Como si se perturbara su habitual serenidad, Lady Margaret se puso de pie y se dirigió hacia la ventana. El duque esperó y un poco después, como si ya hubiera tomado una decisión, su hermana volvió junto a él. Hace 10 años, comenzó a decir volviendo a sentarse. Dejaron a una criatura en las puertas del convento. La trajeron en un carruaje, pero en cuanto tocaron la campana se alejaron. Una monja abrió la puerta y me la trajo. En su mano llevaba un sobre que contenía 5.000 libras esterlinas y unas cuantas palabras escritas en un pedazo de papel. ¿5.000 libras esterlinas?, exclamó el duque. Era una gran cantidad de dinero y la carta, que te mostraré, decía: su nombre es Anouska, su padre es inglés y desea que ustedes la eduquen. Sin embargo, no deberá tomar el velo hasta que tenga 21 años y solo si así lo desea, se proporcionará el dinero para que tenga los mejores profesores. Margaret calló y el duque preguntó: ¿eso era todo? ¿No tenía firma? No, nada. La letra correspondía a una persona educada y creo que la escribió un inglés. El duque levantó la ceja y su hermana no pudo evitar reír. Es solo una suposición. Lo he pensado durante todos estos años sin llegar a ninguna conclusión. ¿Cuántos años? Anouska tiene casi 18 años y mi problema ha sido qué hacer con ella. ¿No tienes intenciones de conservarla hasta que cumpla 21 años para que se convierta en monja? No. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque no creo que la vida de claustro sea para ella. Posee una brillante inteligencia, es muy talentosa y tiene un carácter extraño que me resulta difícil de entender. Lady Margaret hizo una pausa y el duque preguntó: ¿y cuál es la otra razón? Hace 2 años recibí la suma de 70.000 libras esterlinas. Desde entonces no ha llegado nada más. ¿Habías recibido otras sumas antes? Sí. Cada 2 años desde que llegó recibí 5.000 libras. Por supuesto no todo se ha gastado, además con las 70.000 libras Anouska es una joven de cuantiosa fortuna. ¿Y qué intentas hacer con ella? Ese era mi problema y pensaba seriamente en solicitar a alguna de nuestras familiares que la presentara en sociedad para que conociera el mundo que existe fuera de los muros de este convento. Lady Margaret dirigió a su hermano una mirada no exenta de súplica. He orado y orado en busca de lo correcto y ahora apareces tú. Todo parece indicar que soy la solución a tu problema y la respuesta a tus oraciones. Lady Margaret permaneció en silencio. Pero te inquieta mi reputación, prosiguió el duque, y por supuesto el hecho de que recientemente haya anunciado mi boda con otra mujer. Permíteme poner en claro que ese compromiso ya no existe. Al no recibir comentario alguno de Lady Margaret, el duque siguió hablando. En cuanto a mi reputación, la familia, como sabes, tiene años suplicándome que tenga un heredero. Esa es ahora mi intención, pero mi esposa debe ser, como dije antes, pura e incólume. No toleraré que ninguna mujer que no lo sea lleve mi nombre. Nuevamente la voz del conde hizo que su hermana comprendiera con claridad lo que había sucedido. No puedo imaginarme a Anouska casada con alguien como tú, comentó después de un momento. Tenía la esperanza de que encontrara un hombre que la amara y a quien ella amara, sin olvidar que una de las dificultades sería que no tiene apellido. El duque levantó los hombros. ¿Qué importa eso? En sociedad ese es un problema que puede causar inconvenientes. Quien quiera que sea ella,
Creo que habría poca gente con el suficiente valor para indagar acerca de los antecedentes de mi esposa, si yo no quiero que se hable de ellos. Lady Margaret sabía que eso era verdad. También tenemos que pensar en la familia Raven. Aunque estoy absolutamente convencida de que Anouska es una aristócrata en el más amplio sentido de la palabra y de que su sangre es tan azul como la nuestra, debemos encarar el hecho de que puede ser bastarda. Hay un buen número de bastardos que son orgullo de la historia, en especial en Francia. Lady Margaret lanzó un breve suspiro. Siento como si se tratara de resolver un problema que es demasiado grande para mí. ¿Cómo podía imaginar mientras oraba por el futuro de Anouska que se encadenaría al tuyo? Miró suplicante a su hermano al decirle: ¿hago lo correcto, Raven, o me he dejado llevar por tus palabras? Tal vez me equivoco al pensar en una vida para ella fuera de estos muros. Al mismo tiempo mi experiencia me ha enseñado a saber si la vida del claustro es adecuada para una joven o si debe vivir de manera diferente, y sobre todo conocer la felicidad de tener un esposo y niños. Un ligero temblor recorrió a Lady Margaret cuando pronunció la última palabra, lo cual indicó al duque que si bien él no se había percatado antes de ello, continuaba fiel al recuerdo del hombre con quien había estado comprometida. Por haber conocido lo que parecía un amor completo y perfecto nunca lo olvidaría. Creo, Margaret, que contestaste tus propias preguntas y que en lo que se refiere a la joven puedes confiar en tu instinto, que con frecuencia brinda mejor guía que la lógica que nos ofrece nuestro propio cerebro. Lady Margaret sonrió. Gracias, Raven, es un cumplido y me agrada pensar que tiene razón. Mi instinto me indica que Anouska pertenece a un mundo más amplio que el que puedo ofrecerle. Al mismo tiempo debes darte cuenta de que ella no sabe nada de la vida que llevas y a la cual la conducirás. De pronto Lady Margaret se levantó de la silla y agregó: ahora hablamos como si todo estuviera decidido entre nosotros. Me concentré en lo que me pedías y no razono como es debido. ¿Cómo es posible pensar en que te cases con una muchacha a la que jamás has visto y que no te conoce? Ahora escuchas a tu razón y no a tu instinto. Sabes tan bien como yo que en muchos países orientales los novios no se conocen hasta el día de la boda. Pero aunque la conociera, dudo de que la joven, y quienes la tuvieron a su cargo, tú en este caso, rehusaran la oportunidad de que se convierta en duquesa. Eso es cinismo, Raven. Y también un punto de vista práctico. Todavía no puedo explicarme cómo, después de que llegaste con una petición tan absurda, nos hayamos sentado a discutirla como si se tratara de algo usual y frecuente. Puede ser algo extraño pero no es ridículo. Y resulta que yo acudo a ti en busca de ayuda y tú tienes precisamente lo que necesito. Espera, vas demasiado rápido. Primero debes conocer a Anouska, después debes decidir si puedes casarte con una joven que no tiene apellido sin que la familia haga un escándalo porque no se la consultó. Pongamos las cosas en claro, no pienso consultar a nadie en lo que se refiere a mi matrimonio, y no me importa la familia ni nadie más. Mi intención es casarme de inmediato. No voy a explicarle mis razones a ti ni a nadie, solo diré que es algo que voy a hacer y nadie podrá impedirlo. Había algo tan imperioso en la voz del duque y cierta inflexión que hicieron que Lady Margaret lo mirara con aprensión. Por primera vez le pareció que su hermano se mostraba implacable y cruel. Sus ojos tenían una expresión que jamás le había visto y que la hizo comentar: sin importar que te haya lastimado, Raven, no permitas que te amargue la vida. Hiciste muchas cosas que es imposible no desaprobar, pero siempre fuiste amable y generoso y como has sido feliz brindaste felicidad a los demás. Puso la mano sobre el brazo de su hermano. Sé que sufres, continuó con suavidad, pero los que son inocentes de lo que te lastimó no deben sufrir por ello. No sé a qué te refieres, respondió el duque a la defensiva. Creo que sí lo sabes. Y recuerda, el odio es un boomerang que siempre con el tiempo vuelve para lastimarnos. No he aceptado odiar a nadie, solo intento vengar un insulto de una manera que me parece muy efectiva. ¿Provocarás la infelicidad de alguien? Con toda sinceridad así lo espero. Tú no eres así, y quizá porque has sido tan afortunado en la vida llegó el momento en que debes pagar como todos por lo que has recibido. ¿Has olvidado lo que dice tu Biblia?, dijo el duque burlón. Ojo por ojo y diente por diente. Eso es justicia.
Si lees unos cuantos versículos más encontrarás que dice que debes perdonar a tus enemigos. Tal vez lo haga, pero solo después de que reciban su castigo. Lady Margaret suspiró. Tengo la sensación, Raven, de que juegas el papel de juez y verdugo, lo cual es un error. Como puedes estar segura. Ahora lo único que deseo es conocer a Anoushka. Al hablar comprendió que Lady Margaret lamentaba haberle hablado de ella, que incluso se arrepentía de las oraciones que había elevado en busca de una solución para su problema. El duque tomó entre las suyas una de las manos de su hermana. Deja de preocuparte, Margaret. Como dices, he cometido muchos actos reprobables en mi vida y me he ganado una reputación que sin duda ha escandalizado a los miembros mayores de la familia. Pero nunca, hasta donde recuerdo, he hecho nada sucio ni me he comportado de una forma deshonrosa con una mujer que me brindara su confianza. La inflexión de profunda sinceridad que contenía la voz del duque hizo que su hermana lo mirara con atención. Entonces sonrió. Sé que es verdad lo que dices, Raven, así que confiaré en ti. Por supuesto, eres tú quien debe decidir si deseas casarte con Anoushka, si ella es la persona adecuada para ti. Así es, exclamó el duque. Su hermana se puso nuevamente de pie. Iré a buscarla. Si no es lo que esperas o lo que deseas, tendrás que buscar en otro lugar. El duque no contestó y cuando su hermana salió de la habitación se sirvió otra copa de vino y fue hacia la ventana. No veía el sol brillante, ni a las monjas que con sus ligeros hábitos blancos parecían flores en el bien cuidado jardín. En cambio le parecía tener frente a sus ojos el rostro de Cleodel a la luz de la luna sonriéndole a Jimmy mientras lo conducía desde el balcón a su dormitorio. Los dedos del duque se cerraron con fuerza sobre el tallo de su copa y solo cuando escuchó un leve crujido se dio cuenta de que lo había roto. Y mientras intentaba evitar que se derramara el vino sintió deseos de tener entre sus manos el cuello de Cleodel para estrangularla. Por primera vez en su vida se sentía capaz de asesinar a alguien y comprendió que lo que deseaba era sin duda, ojo por ojo, como pago del asesinato de sus ideales. Porque eso era lo que Cleodel había matado, los ideales que con su juventud y belleza había resucitado en su interior después de que los perdiera con su vida disipada y aventurera. Porque ella se había mostrado poseedora de todo lo que él buscaba como ideal en una mujer, la había colocado en un pedestal dentro de su corazón que siempre había estado vacío. Pero lo había defraudado y la odiaba con una violencia superior a cualquier emoción que hubiera sentido antes. El día anterior, en el vagón que lo llevaba a París, imaginó la satisfacción que hubiera sentido si hubiese seguido su primer impulso y saltado al balcón para entrar en el dormitorio de Cleodel. Hubiera golpeado a Jimmy y a ella la hubiese aterrorizado hasta que le pidieran piedad de rodillas. No obstante se daba cuenta de que esa forma primitiva de venganza quizá lo hubiera rebajado al mismo nivel de ellos. Lo que planeaba era mucho más sutil, mucho más inteligente y mucho más doloroso. Estaba seguro de que Cleodel ya se encontraría desconcertada y preocupada por no saber qué había pasado y por qué no se había comunicado con ella. Más tarde esa misma mañana su padre habría abierto las páginas de alguno de los periódicos más importantes y visto el anuncio de que el matrimonio se posponía. Al duque le hubiera gustado ver su reacción de asombro y su consternación. Ya imaginaba las preguntas, las suposiciones, las explicaciones que el conde y Cleodel tratarían de dar. Después enviarían una carta a la casa Ravenstock y el conde iría con la exigencia de verlo y de recibir una explicación. El duque estaba seguro de que el señor Matthew seguiría sus instrucciones al pie de la letra. Los Sedgwick no podrían hacer otra cosa que esperar y tratar de encontrar respuesta a todas las preguntas que deseaban hacer, mientras los regalos de boda continuaban llegando. El duque lanzó una carcajada. Pero no fue un sonido agradable. Sí, la venganza que había planeado era mucho más inteligente y con ella lograría mucho más que con la violencia física, y cuando diera el siguiente paso de su plan, entonces sí surgirían la consternación y las especulaciones hasta convertirse en un torbellino que envolvería a Mayfair. Cleodel, que se encontraría en el centro de ese torbellino, adivinaría con el tiempo la razón de la desaparición de su prometido. La sonrisa se extendió sobre los labios del duque. Escuchó que la puerta se abría a su espalda y se volvió. Como había estado mirando hacia la luz del sol,
Por un momento le resultó difícil ver con claridad hacia el interior, pero oyó la voz de su hermana que decía: «Aquí está Anoushka».